¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren bien. Les envío un saludo. El día de hoy trataremos sobre el estado actual del mundo, que es lo mismo decir, la división política entre estados durante los últimos años. Vamos a observar primero un panorama general de los continentes y posteriormente una lámina por cada uno de ellos. Ahí observamos la división continental y observamos de rojo al continente americano, que domina toda la parte occidental, y de sur a norte, un continente en el que confluyen tanto el océano Atlántico como Pacífico, un continente en el que está ubicado nuestro país, México. Por su parte, en el centro observamos de morado al continente europeo, dominando el norte, y en la parte sur al continente africano de café. Anexo a ellos encontramos a Asia, dominando prácticamente toda la parte oriental, representado en color amarillo, y en la parte inferior a Oceanía de verde. Por último, en el sur a la Antártida. Es importante que ustedes observen este mapa, que lo tengan siempre presente, porque les permite ubicarse geográficamente, ubicar todos los temas que hemos visto espacialmente. Así que los invito a que sea un tema frecuente de estudio, como los siguientes casos. Comenzamos por Asia, porque en Asia encontramos los primeros atisbos de la civilización humana, es decir, los primeros documentos escritos por el humano. Pero también es importante Asia, ya que es un continente megadiverso. En él encontramos no solamente una diversidad natural, ya que encontramos estepas, bosques, selvas, desiertos, sino también una diversidad cultural. Encontramos la confluencia de religiones como el Islam, el hinduismo, el budismo o la Iglesia Ortodoxa, bajo la tutela del cristianismo en Rusia. Es un continente en el que está limitado por el Océano Pacífico y el Océano Índico al sur, o el Océano Ártico al norte. Por ahora también observaremos al continente europeo. Europa, a diferencia de Asia o de otros continentes, no es un continente tan diverso naturalmente hablando, porque en él encontramos, en Europa, el dominio sobre todo de las regiones boscosas, de la taiga, de la tundra. En muy pocos casos encontramos regiones de estepa o de desierto. Por lo tanto, el clima que domina es un clima frío. Y es un continente muy importante, ya que fue la punta de lanza de la conquista de la cultura occidental. Para América, para África y para Asia, incluso para Oceanía, Europa podríamos decir que es el continente que se ha expandido con mayor fuerza culturalmente hablando. Está bañado sobre todo por el Océano Atlántico y el Océano Ártico, y en él confluye un mar muy importante que es el Mediterráneo, que comparte con este continente, África. África, al igual que Asia o que América, es un continente con una diversidad natural muy importante. Al norte observamos los grandes desiertos, el clima seco, pero al sur y en el centro nos encontramos con las grandes sabanas, con los grandes matorrales, pero también con las selvas del Congo. Es un continente, baste decirlo, importante, porque los historiadores, antropólogos, arqueólogos declaran que es donde se encuentran los vestigios del humano más antiguo, y está bañado por el Océano Atlántico y por el otro lado por el Océano Índico, y al norte por el mar Mediterráneo. Ahora observamos a Oceanía. Aquí no hay que confundirnos. Muchos piensan que Oceanía es Australia. No es así.
Australia pertenece a Oceanía. Es el país que más llama la atención porque es el país más grande, es la isla más grande. Sin embargo, como ustedes observan en dicho mapa, Oceanía está compuesto por diversas islas, grandes, pequeñas. La primera y más representativa, Australia, pero también Nueva Zelanda, Nueva Guinea y otras pequeñas islas que están aglutinadas en eso que ustedes ven como Polinesia, Micronesia, Melanesia. El continente de Oceanía está bañado tanto por el Océano Índico como por el Pacífico y es un continente que, a diferencia de los otros, fue explorado en años más recientes, sobre todo a partir del siglo XVII, o sea, de 1600 a 1700. Ahora observamos el terreno que le pertenece a la Antártida. Es este terreno que vemos de rojo y que domina prácticamente todo el polo sur. Es un terreno que, por sus condiciones climáticas, pues no es muy habitable, ya que dominan los hielos perpetuos, domina un clima polar extremo, y es un terreno que, como vemos en esa lámina, algunos países reclaman una porción de tierra, entre ellos Noruega, Argentina, Chile, Australia, el Reino Unido, Nueva Zelanda, y esto por las exploraciones que en su momento llegaron a establecer. Observamos ahora al continente americano. Lo dejo al último porque es el continente en el que vivimos, es el continente en el que está ubicado México, y es un continente que, como dije al principio, domina la parte occidental del globo terráqueo, de norte a sur. Y por esa razón es un continente megadiverso, como Asia o como África, ya que en la parte norte encontramos las regiones boscosas, de tundra, de taiga, en donde domina el clima polar y frío. En la parte central encontramos desiertos, estepas, matorrales, y donde domina un clima seco. Y en la parte, por ejemplo, de Centroamérica, o en la parte del Amazonas, incluso en la parte sur de México, dominan las selvas o el clima tropical. Es un continente que también hay que recordar es llamado como el Nuevo Mundo por los europeos, descubierto sobre todo en 1492 y conquistado a lo largo del siglo XVI. Ahora, pasemos al mapa de nuestro país, México. México, como el continente americano, está bañado por el Océano Pacífico y por el Océano Atlántico. De ahí que nuestro país sea y mantenga una posición geográficamente muy importante, ya que muy pocos países tienen ambas salidas al mar, y esto permite también que México sea un país megadiverso. Hablamos de continentes megadiversos, pero México es un país que posee tanta riqueza como otro continente, ya que confluyen desiertos, confluyen matorrales, confluyen bosques, selvas, y esto permite pues el hábitat para muchas especies únicas en nuestro país. Ahí observamos los límites marítimos del Estado mexicano. Hay que mencionar que limita al norte con los Estados Unidos de América y al sur con los estados de Guatemala y Belice. México también es un país muy rico culturalmente hablando, ya que confluyen tanto la tradición de los pueblos prehispánicos como la tradición de la cultura española. Con esto concluyo mencionándoles, insisto, la importancia de los mapas en la geografía, porque son el principal instrumento de esta disciplina. Los invito nuevamente a que echen un vistazo, no solamente todos los temas que hemos visto, sino de estos mapas que hemos presentado
en estas diapositivas que, reitero, les van a servir porque permitirán que su conocimiento adquirido puedan ubicarlo geográficamente y les sea más fácil conectar temas tan diversos de la geografía. Nos vemos la siguiente clase.